Bien, alargando y acortando cadenas, se ha visto que es posible a veces hallar una nueva actividad. Si bien es cierto, la actividad podría eventualmente perderse, no obstante existe esta posibilidad que hallemos una nueva actividad. Por eso que es importante no descartar todos los compuestos que no sean activos, porque se pueden evaluar en otro target, en otra diana, podrían tener otra actividad. Ahí tenemos un bebé súper enfermo con romadizo. Y lo típico para cortar las secreciones, un antihistamínico. Un antihistamínico lo que hace es reducir esa secreción excesiva de mucosidad, dietacina. Ahora, ustedes saben que, como comentario al margen, en el mercado, los antihistamínicos los venden como antigripales asociados a otras cosas. Por ejemplo, hagamos un espacio porque la página ya nos queda un poquito saturada. Paracetamol, tanto para combatir la fiebre como, pregunta, el dolor o la inflamación. El dolor, cuidado, el paracetamol no es antiinflamatorio, pero eso lo vamos a ver también al final del curso en el tópico específico de AINES. A esto se le asocia pseudoefedrina, que es un fármaco adrenérgico. Por lo tanto, contrae arterias, contrae capilares, como los capilares de las fosas nasales y las vías respiratorias. Entonces, si los contrae, ahí se reduce la inflamación nasal y uno puede respirar mejor. La dosis habitual que vienen estos preparados para adultos es de 60 miligramos. Ojo a las personas muy sensibles a esto, porque como esto es un fármaco adrenérgico, podría en algunas personas muy delicadas generar taquicardia. Y si es que el comprimido es para ser usado en cualquier momento, o idealmente de día, el antihistamínico, clorfenamina. Clorfenamina y la dosis es bastante baja, son 4 miligramos. Entonces, ahí tenemos un antihistamínico asociado a otro fármaco, no por enlace covalente, sino que eso es una mezcla simplemente de componentes para reducir los síntomas de la gripe, para el dolor, para la inflamación nasal, como descongestionante, y la clorfenamina que reduce las secreciones. Ahora, la clorfenamina muchas veces es eliminada en esos antigripales que dicen que son día. A veces vienen, si ustedes han visto el Trioval día-noche, porque el de día viene sin clorfenamina para no inducir el sueño. Más o menos un 40% de la población dice que la clorfenamina le da sueño. Hay gente que no, que le da lo mismo, pero hay un porcentaje que sí. Entonces eso es bueno saberlo, y ahí tenemos un conjunto de fármacos. La mayoría de esos los vamos a ver este semestre. Y los antihistamínicos, como el nombre lo dicen, son antagonistas de los receptores de histamina H1. De esa manera no hay secreción de mediadores proinflamatorios. Y como antagonista, dentro del farmacóforo tenemos un nitrógeno terciario protonable a pH 7, que ustedes ya se han estado estudiando esta materia, me van a decir es el de abajo. Ese es el que se protona. Vamos a reducir un poco el trazo, está quedando demasiado grueso el apunte. Ese se protona. Y la razón, ustedes también ya la saben, porque el otro nitrógeno, exacto, hace una resonancia muy fuerte hacia cualquiera de los dos lados. Se deslocaliza extensivamente dicho par electrónico. ¿Y qué pasa con el azufre? Porque también podríamos decir, entonces el azufre también resuena, tal vez este sistema es aromático. La verdad es que no mucho, porque esa resonancia es muy pobre. ¿Por qué? Porque el tamaño de los orbitales del azufre es muy grande comparado con el tamaño de los orbitales de carbono. Resonancia es compartir nubes orbitales, y eso ahí se ve mermado debido al tamaño de los orbitales. Entonces, ojo con este sistema, porque también van a tener que mentalmente hacer un análisis de sistemas cíclicos. Cuando uno tiene sistemas cíclicos, es importante saber si son angulares o planares. Ese sistema, ese triciclo es angular. Es muy importante. Vamos a ver cuando veamos antivirales. Al final, por ejemplo, hay antivirales que son para el VIH, que adoptan
una disposición angular e incluso el ángulo que se forma entre los anillos está reportado cuánto tiene que ser. Si fuera plano, no es activo. Acá también el sistema es angular, esa fenotiacina. Entonces esto es un sistema feno, de fenil, de bencenos, tiacina. Este sistema es angular. Luego, para que sea un buen antihistamínico, tenemos que tener este largo de cadena de 2 átomos de carbono. Ese es un largo óptimo y tenemos un buen antihistamínico. Si sustituimos este sistema policíclico, obtenemos distintos antihistamínicos. Pero hubo un punto crítico que se alteró dentro de esta estructura que echó por tierra la actividad antihistamínica, la disminuye drásticamente, que fue el largo de cadena. ¿Por qué los investigadores quisieron modificar el largo de cadena? Porque modificar el largo de cadena es factible sintéticamente. Es fácil de hacer, probar miles de derivados con distinto largo de cadena o con cadenas ramificadas. Bueno, y lo que pasó fue que de ese bebé con romadizo pasamos a Van Gogh. Van Gogh era un pintor que padecía de esquizofrenia. Y lo que hemos creado ahí, alargando la cadena, 3 carbonos, es ahora un antipsicótico, un fármaco para el tratamiento de la esquizofrenia. O sea, pasamos ahora a un fármaco antagonista de los receptores de dopamina. Muy particularmente de los receptores D2. Sigue siendo antagonista, pero de otro receptor, por lo tanto es otra actividad la que posee, alargando solo en un carbono. Y ahí tenemos un neuroléptico ampliamente reconocido, está en el mercado, como lo es la clorpromacina. Sutil diferencia, es un homólogo de un carbono más, pero con una actividad diferente. Si yo les preguntara, ¿y conserva la disposición angular el sistema tricíclico? Sí, porque eso no se ha alterado, sigue siendo angular. Respecto a la lipofilia, ¿son ambos lipofílicos? Sí, pero ¿cuál es más lipofílico? A ver, ¿están seguros? Más lipofílico. Muy bien, el de abajo tiene un átomo de cloro y tiene un carbono más. Todo eso sube la lipofilia. Ya, así que cuidado con esos análisis. ¿Y cuál de los dos puede hacer puentes de halógeno con el receptor? Solo el de abajo, porque arriba no hay halógeno en la estructura. Tiene que haber cloro, bromo o yodo. Bien, entonces un alargamiento o un acortamiento nos puede cambiar drásticamente la actividad biológica. Y un antipsicótico lo que hace es que las personas con psicosis dejen de tener alucinaciones. A eso es lo que se aspira. La terapia antipsicótica es complicada en realidad. Muchas veces las alucinaciones no son solamente visuales, son auditivas. O que baje un poco la ansiedad. Muchos de estos fármacos bajan la ansiedad. Efectos adversos de los antipsicóticos son orexígenos y hacen aumentar mucho de peso. Todavía no se entiende muy bien el mecanismo, pero las personas aumentan el apetito y el metabolismo lipídico cambia. Entonces, ese es un efecto adverso indeseable. Vamos ahora acá a la siguiente pregunta. Y si en vez de estar alargando y acortando cadenas, ramificamos la cadena. Bueno, va a depender con respecto a la lipofilia, ¿ya? Cuando decimos ahí que la lipofilia baja, ya nos referimos a conservando el largo de cadena. Entonces, con respecto a este punto voy a hacer inmediatamente la aclaración, ¿ya? Me refiero a conservar el largo de cadena, o sea, si yo tengo una cadena que tiene 3 carbonos, entonces pongamos 1, 2 y 3, y ahí está conectado, versus, así eso lo tenemos de esta forma. ¿Cómo sería ramificado? Así, 1, 2 y 3, ahí está ramificado. Se conserva la cantidad de átomos de carbono, pero pasamos de una estructura A una estructura B. Pregunta, ¿cuál de las dos, la A o la B, es más esférica? Muy bien. Siempre que algo esté más ramificado, tiene mayor disposición esférica. Y como es más esférico, hay menos puntos de contacto entre las moléculas. Y por eso su lipofilia baja. En cambio, cuando algo es una cadena, hay mucho contacto intermolecular y su lipofilia es más alta. Por otra parte, como tercer punto ahí arriba, cuando uno ramifica una cadena, se restringe
la libre rotación. Y eso es súper importante y eso rara vez uno lo ve o lo piensa a primera vista. El análisis de la lipofilia acá no era tan obvio, pero cuando nosotros ramificamos una cadena, rara vez estamos pensando en restricciones del movimiento. Cuando una cadena está ramificada, su movimiento se reduce significativamente. Tanto así que hay situaciones en las cuales la rotación se detiene en un 100%. Veamos el siguiente fármaco. En el centro tenemos el fármaco captopril, que es utilizado para la hipertensión arterial. Es un buen medicamento como emergencia porque es rápido para actuar, lo venden sublingual, está intrahospitalario como inyectable para poder administrarlo rápidamente, el captopril potásico. Y imagínense en el hospital, inyectable. ¿Qué sal sería esto si que esto fuese un inyectable intravenoso para una crisis hipertensiva? ¿Qué tipo de sal sería esto? ¿Una sal clorhidrato o una sal potásica? Muy bien, porque tenemos un ácido carboxílico. Entonces ahí se formaría la sal como una sal potásica. Ya, usted dirá, ¿y el nitrógeno? No, porque ese nitrógeno, ¿por qué no puede formar una sal? Muy bien, ¿no es cierto? Es una amida, ¿ya? Entonces no es una base. Ya, al insertar un metil en la cadena de su precursor, al insertar un metil en la cadena a partir de su precursor, cuyo nombre es mercaptopropanoil prolina, se consiguió este fármaco. Entonces la única diferencia acá es que hemos insertado una ramificación, pero captopril tiene un carbono más, entonces este tiene un carbono más. Ojo, ya, porque el largo de cadena se mantiene constante. 2 carbonos para el largo de cadena. La cadenita que conecta al tiol, al grupo CH. El tiol no se puede eliminar. Ese tiol que está ahí es parte del farmacóforo. Si ustedes lo borran, se pierde la actividad. El tiol es tan importante porque se ancla a un átomo de zinc que hay en la enzima que es inhibida por este agente antihipertensor. Bueno, pero ¿cuál fue la racionalidad de insertar un grupo metil para conseguir algo mejor? La racionalidad es que al colocar ese metil, la libre rotación a lo largo de carbonos 1 y 2, que es esta rotación, se reduce casi a cero. Ahora, si lo vemos en una proyección de Newman, aquí al lado, tenemos el grupo tiol y vamos a llamar R a todo este fragmento. Al fragmento prolínico, que es un fragmento derivado del aminoácido prolina. Entonces, en R, ahí está todo ese tremendo fragmento prolínico. Entonces, si vemos la proyección de Newman, vemos que visto desde el carbono 1, voy a marcarlo con el cursor, si nosotros nos ubicamos acá, si nosotros nos ubicamos acá, lo que veríamos sería un grupo metil, lo que veríamos sería después el grupo R, todo este resto que llamamos R. O sea, esto es R. El protón, ya acá está este protón. Y en el carbono eclipsado frontal tenemos un CH2SH. CH2, ahí están los 2 protones, y el SH. Los 2 grupos más voluminosos, que serían el tiol y el grupo R, adoptan esta disposición de ángulo diedro. Pregunta, ¿de cuántos grados es ese ángulo diedro? Muy bien, 180 grados de disposición angular. Y se mantiene muy estable a través del tiempo porque el grupo metil que tenemos ahí, este grupo metil, genera un impedimento estérico, está en disposición Gauge, se escribe gauge, respecto al grupo tiol, y genera un fuerte impedimento estérico para la libre rotación. Tenemos entonces un impedimento estérico para la libre rotación. Se traba al girar porque el grupo metil con el tiol chocan en el espacio. Esa es la idea, ¿ya? Están cerca, entonces este mecano, por así decirlo, de movimiento se ve obstaculizado porque los grupos están cerca y cuando esto rota, chocan en el espacio. Y ahí tenemos la respuesta ahora cualitativa. Ese simple metil generó un fármaco que es 10 veces más activo que su análogo de metilado. Así que un simple grupo metil marca la diferencia. Hoy día la inserción de un simple grupo metil es tema de estudio en química medicinal
Y son básicamente dos las razones por las cuales un simple grupo metil muchas veces lo cambia todo. Una razón es esta, es que un simple grupo metil, ya el efecto metil le vamos a llamar, hay artículos científicos de esto, análisis, tratados casi de cuando uno le coloca un simple metil a un fármaco y qué es lo que pasa. El efecto de metil se traduce en que, primero, por lo general un metil afecta la libertad rotacional. Casi siempre reduciéndola. Y segundo, es que un simple grupo metil muchas veces permite sumar interacciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Interacciones de qué tipo con el target? Va a ser un metil. Muy bien, hidrofóbicas. Permite sumar interacciones hidrofóbicas con el target. Y eso puede ser drástico para la afinidad, por cuanto un simple metil puede servir de punto de anclaje hidrofóbico para que el resto del fármaco permanezca constante en la misma ubicación, en la misma cavidad. Un buen fármaco es aquel que permanece relativamente constante en la cavidad a través del tiempo. Una molécula que queda suelta, por así decirlo, y que se está dando vuelta para todas partes, no sirve como fármaco. El buen fármaco se ancla y permanece más o menos constante en la cavidad a lo largo del tiempo. Y vamos a ver también algunas simulaciones donde vamos a mostrar el fármaco con su diana y cómo a través del tiempo eso va moviéndose o vibrando, por así decirlo. Una pregunta. ¿Sí? ¿Los farmacóforos por lo general van a ser menos activos cuando tengan libre rotación? No, cuidado, el farmacóforo cuando es muy flexible, por lo general ese compuesto es menos selectivo, ¿ya? Eso es lo que vamos a concluir. Cuando una molécula es demasiado flexible, por lo general es menos selectiva, o sea, va a tener afinidad en varios targets. Más selectivo y permanece cierta conformación estable a través del tiempo. Entonces una molécula más rígida permanece su conformación estable, ¿sí? ¿Que era menos lipofílico? El B es menos lipofílico, usted dice acá, ¿no es cierto?, a la derecha. Sí, porque es más esférico, la forma de la ramificación es más esférica que en el caso de A, donde tenemos una cadena. Y si algo es esférico, la esfera tiene menos superficie que una cadena. Por ejemplo, ustedes saben que en el espacio, si uno libera agua en el espacio, ¿qué forma adopta el agua? Esfera, ¿no es cierto? Pequeña esfera. Uno dice, ¿por qué no adopta una lámina u otra forma? El agua, inmediatamente las moléculas de agua adoptan una disposición esférica porque eso minimiza la superficie externa en contacto con el ambiente y maximiza la cantidad de agua que están en contacto con ellas mismas en el interior. La disposición esférica es la disposición que menos superficie de contacto tiene con el medio exterior. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente estrategia de modificación. Introducción de grupos aromáticos. Y esta es súper importante porque al introducir nuevos grupos aromáticos, o bien, miren, ahí no lo dice, o bien al transformar un anillo en aromático, entonces, ojo, podemos introducir un grupo aromático o bien cambiar un anillo no aromático por otro que sí sea aromático. Ejemplo, cambiar un ciclo hexano por benceno. Ejemplo, cambiar eso sería, ¿no es cierto?, un ciclo de 5, ya, un tiol cíclico por un tiofeno aromático, porque el tiofeno es aromático. Entonces estamos pasando a una estructura que no tiene aromaticidad a una que sí tiene, y lo que vamos a conseguir cuando hacemos eso, sea por adición de ciclos o por alterar ciclos que no son aromáticos, es que es frecuente. Recuerden que esto no es una ley absoluta, la química en todas sus formas no es una ciencia exacta. Se va a traducir en que vamos a tener un fármaco antagonista. Podemos pasar de agonista a antagonista. ¿Debido a qué se debe eso? A que mejoramos la estabilización
del complejo ligando-receptor, gracias a que ahora aparecen o se forman nuevas interacciones de tipo pi-stacking. Miren, pongamos atención al siguiente problema. Cuando uno diseña fármacos colinérgicos, como por ejemplo un fármaco colinérgico que acelere la digestión gástrica, uno quiere imitar a la acetilcolina. Hay fármacos colinérgicos que se ocupan para aumentar el vaciado gástrico en posoperatorio, ya como el betanecol, como la metacolina. Son fármacos colinérgicos que se administran de manera muy específica cuando una persona tiene parestesia intestinal para acelerar el vaciado gástrico. La acetilcolina es el neurotransmisor endógeno, ahí está la estructura, que se libera cuando uno come y el intestino se empieza a contraer para que la digestión avance, se está liberando a nivel intestinal grandes cantidades de acetilcolina. Al revés, una persona con colon irritable acelerado lo que quiere es bloquear ese exceso de acetilcolina. El farmacóforo que ustedes ven ahí es muy simple. Tenemos un grupo funcional. ¿Qué grupo funcional es este? Muy bien, tenemos un grupo funcional éster. Tenemos la cadena con un amonio cuaternario. Y ese amonio puede protonarse o deprotonarse. No, ¿no es cierto? Muy bien, porque es positivo. Entonces, si ustedes cuentan ahí, tenemos 2 carbonos solamente entre medio. Bueno, por lo tanto, el farmacóforo es casi inalterable. Lo que se ha visto es que es muy poco lo que uno puede cambiar si uno quiere hacer un agonista colinérgico directo. Para imitar a la acetilcolina, tengo que crear algo parecido a la acetilcolina. Bueno, esa molécula, la acetilcolina, se ha modificado químicamente en el grupo metil del éster, o sea, acá. Ahí se ha visto que podemos hacer cambios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno hace cambios ahí? Manteniendo más o menos estable el resto de la estructura, siempre y cuando haya un amonio cuaternario. Cuando uno hace ese tipo de cambio ocurre lo siguiente. Tenemos acá la molécula propantelina, que corresponde a un antagonista muscarínico, así se llaman los receptores de acetilcolina a nivel intestinal. Los receptores muscarínicos, que van del M1 al M4. Entonces, este fármaco antagonista conserva el farmacóforo porque tenemos un éster, tenemos un amonio cuaternario, más lipofílico que el anterior, porque ahí está más metilado. Respetamos los 2 átomos de carbono de cadena, pero en vez de tener el simple metil, que estaba en esta posición conectado directo acá al éster, ahora introdujimos un sistema extenso. Entonces, pregunta, ¿este sistema tricíclico es angular o planar? Perfecto, es angular porque los 2 bencenos son planos, pero el sistema piránico del centro no lo es. ¿Y por qué no es? Porque en la parte de abajo tenemos un carbono ahí que no es sp2, pues un carbono sp3. Entonces eso va a generar un quiebre en la estructura. Ese sistema adopta una disposición angular. Otra vez, no es un sistema planito. Hay veces que uno quiere planos cuando uno diseña fármacos antitumorales. Hay ciertos antitumorales que son planos y se desplazan entre medio de las bases nitrogenadas bloqueando el ADN. No es plano porque el carbono es sp2, ya, sp3, perdón, este de acá. No sé si apuntaba a eso o a otra cosa, diga. Claro, ese carbono que está ahí es sp3, lo que pasa es que recuerden que el hidrógeno no está implícito en la estructura, entonces es imposible que haya una resonancia entre los 3 anillos de manera simultánea. Sí, el oxígeno puede resonar un par electrónico para un lado o para el otro lado, ¿ya? Solo un par electrónico lo puede resonar, pero eso no impide que termine siendo angular debido al carbono sp3 inferior. Bueno, al hacer eso, este compuesto se transforma en un antagonista, debido a que esos 2 anillos de benceno establecen nuevas interacciones de pi stacking con los receptores de muscarina. Ahí tenemos el esquema. Entonces, estos bencenos que ustedes ven ahí están haciendo pi stacking.
¿Y en qué se traduce tener varios pi stacking dentro de la estructura? Cuando hay mucho pi stacking, cuando aumentan demasiado las interacciones de pi stacking, aumenta el tiempo de permanencia en el receptor. La molécula queda muy adherida al receptor, por mucho tiempo queda adherida y se transforma, por lo tanto, en un bloqueante. Ya no está ejerciendo su efecto agonista. ¿Lo pudo haber ejercido? Tal vez al principio. Pero de ahí, como permanece a través del tiempo, es un bloqueador, es como un tapón y por lo tanto es un antagonista. Aumenta. Así que si queremos antagonista, conviene que esté mucho tiempo. Si no queremos un antagonista, no es bueno que una molécula quede pegada al receptor por mucho tiempo. Sí. Rafa, entonces lo que diferencia como la bonita solamente el tiempo que está unido al receptor. O sea, este Cuidado, no, causa como el mismo efecto, como suponiendo que sea una, no sé, una proteína G. Igual activa la cascada. puede activarla al principio. Podría activarla, así que se genera el cambio conformacional en la proteína. Pero una vez que señalizó una vez, de ahí no señaliza más porque eso quedó pegado como tapón, ¿me entiendes? Entonces, aumentar el tiempo de permanencia aumenta la probabilidad que esto sea antagonista. ¿Ya? Sí, claro, pero no podemos establecer una ley absoluta ni tampoco decir cuál es el tiempo específico. Ahora, los tiempos de interacción están todos ya estudiados y establecidos. Cada interacción ocurre en una escala de tiempo determinada. Las interacciones fármaco-receptor están en la escala de tiempo de los nanosegundos. Un nanosegundo es la 100 millonésima parte de un segundo. O sea, es una escala de tiempo que no somos capaces de entender. No podemos estar en el lugar de la molécula y entender ya cómo lo hace en esa escala de tiempo tan pequeña. Todos los antagonistas igual activan los receptores en los que... No, no todos. No, hay algo, por ejemplo, no olviden. A ver, había un concepto, que bueno que me hizo el alcance. Había un concepto que era el de agonista inverso. Ese bloqueaba completamente la actividad constitutiva, entonces era incluso más drástico, ¿se fija? Porque bloqueaba la posibilidad siquiera que el receptor señalice. Entonces, sí puedo concederle que todos los antagonistas tienen un elevado tiempo de permanencia en el receptor, ¿ya? Pero no todos van a necesariamente o bien generar primero una pequeña activación o bien, como el agonista inverso, bloquear completamente el estado basal, ¿ya? Ya, eso lo habíamos explicado que eran las interacciones pi stacking. Ejemplo 3.3 de modificación estructural, apertura o cierre de anillos. Cuando usted abre un anillo se va a conseguir incremento de flexibilidad. Por lo tanto, lo racional de esto es que nos lleva a una libertad conformacional incrementada. Cuando uno abre anillo, la estructura por lo general se simplifica. Cuando queremos abrir anillos, ejemplo, derivados de morfina, cuando queríamos reducir, simplificar un farmacóforo o encontrar un farmacóforo que aparentemente era muy complejo, muy complicado. A veces queremos cerrar anillos. ¿Para qué? Para conseguir un análogo más rígido, cuyo objetivo es fijar la conformación activa. Un ejemplo clásico ahí abajo, el desarrollo de fenotiacinas. Entonces vamos a mostrar cómo podemos abrir o cerrar ciclos y qué consecuencias va a traer eso. Pero antes de, miren, así a primera vista ya, entre tener la estructura 100% alifática, abierta, versus la estructura cerrada. El cambio en la lipofilia no debería ser mucho, porque la cantidad de carbono es la misma. Pero ¿cuál se volvió más esférico? ¿El abierto o el cerrado? El cerrado. Entonces, la lipofilia puede que no cambie mucho, pero no va a ser igual. ¿Ok? Y es por este efecto entrópico. Al tener algo cerrado, se vuelve más esférico. Y veamos, pues aquí tenemos dos moléculas. Arriba está el valor de lipofilia, log-P. C log-P, C porque fue calculado con el algoritmo de ChemOffice, que es un software que muchos de ustedes han empleado en algún momento. Y la primera molécula es la trimepracina y vamos a contar ahí, ya, vamos a contar. Tenemos un carbono después del nitrógeno, 2 carbonos, 3 carbonos. Entonces, tenemos 3 carbonos y si contamos en el otro lado, tenemos 1,
2 y 3. Entonces, a ver, ¿cómo está la memoria de corto plazo? ¿Esto va a ser antihistamínico o antipsicótico? Tiene 3 carbonos y no 2, antipsicótico. Bien, ¿no es cierto? El largo de cadena de 3 daba antagonistas de 2, no antagonistas H1. Bien, el primero es la trimeprazina. Tiene un valor de log-P de 4.98. El nitrógeno es básico, el de abajo, el terciario. ¿Ok? Ese se va a protonar a pH 7 con un pKa de 9. Una de las complejidades que tiene, obviando el sistema tricíclico, es que tenemos un carbono quiral en la estructura, cuya estereoquímica no está definida. Recuerden que no da lo mismo tener ahí R o S. A ver, pregunta, antes de ver la estructura ciclada, para aplicar lo que vimos recién. Miren, ¿cómo sería este derivado en cuanto a flexibilidad respecto a uno que carezca de ese grupo metil? ¿Cuál va a ser más flexible? ¿Con el metil o sin el metil? Sin el metil va a ser más flexible, claro. Un metil ahí ya dejó trabada cierta conformación, pero todavía podemos reducir más su libertad conformacional porque a pesar de que está el metil ahí, teóricamente todavía tenemos que es muy rotable este enlace, es muy rotable este enlace de acá y finalmente este de ahí. Entonces tenemos 3 enlaces rotables. Lo que vamos a hacer es interconectar estos 2 metil para formar ahí un ciclo. Y llegamos a metdilacina. Ahí tenemos la estructura ciclada completamente. Tenemos el par electrónico acá arriba. Sigue siendo básico, terciario. Y por lo tanto el anillo que está ahí ahora es una pirrolidina. Entonces, se anula, como dice arriba a la derecha, completamente la rotación sigma en torno al enlace carbono 3 nitrógeno. Esa rotación ya no existe porque está ciclado. ¿Qué otra cosa más? Se va a reducir drásticamente la rotación carbono 1, carbono 2. ¿Por qué se reduce drásticamente esa rotación? Porque ahora tenemos que mover todo un ciclo si queremos rotar y eso es mucho más difícil. Tanto porque el ciclo es más pesado como porque ofrece su propia resistencia estérica al movimiento. Y también, muy interesante esto, tenemos un cambio en la basicidad del nitrógeno. El par electrónico permanece fijo en el espacio. Cuando decimos que el par electrónico permanece fijo o que está por más tiempo fijo, eso significa, pregunta, ¿que aumenta o baja la basicidad? A ver, fijar, ojo, en el derivado ciclado, estamos fijando la orientación. Miren, no olviden lo siguiente. Ya, ahí tenemos un nitrógeno con configuración. ¿Qué hibridación tiene ese nitrógeno? Muy bien, ese sp3 es de tipo piramidal. Y resulta de que a temperatura ambiente es muy fácil que suceda esto. Sobre todo a temperatura corporal, a 36 grados, más fácil todavía. ¿Qué cosa? Que se produzca la inversión de la nube electrónica. La inversión de la nube electrónica ocurre de manera fácil y rápida a temperatura ambiente o temperaturas superiores. El nitrógeno da vuelta a su nube electrónica y por lo tanto es, ¿no es cierto?, una estructura que está en movimiento. El par electrónico está arriba, después se da vuelta, se invierte, está abajo y es por eso que los nitrógenos sp3 con 3 sustituyentes distintos no son quirales. Porque a diferencia de otros átomos como el fósforo o el azufre, el par electrónico aquí sí se puede mover. Pero si usted tiene un azufre con un par electrónico, ese par electrónico no puede moverse. Porque la energía que se requiere para mover el par electrónico en un átomo que es mucho más grande como el azufre, es una energía mayor. Entonces, si esto fuese un azufre o un fósforo, no va a mover el par electrónico así de fácil. Aquí sí se mueve y eso hace que sean aquirales. Cuando la estructura está ciclada, el par electrónico va a estar más fijo en el espacio.
para que se protone, lo que queremos es que el par electrónico esté fijo, que el par electrónico capte un protón. Entonces, miren, si el par electrónico, permítanme borrar acá, si el par electrónico queda más fijo en el espacio, te dirán, ¿y por qué es más fijo? Porque ahora le cuesta más darse vuelta. ¿Por qué le cuesta más darse vuelta? Porque está ciclado, está más rígido. Si el par electrónico está más fijo, se protona más fácil. Capta más fácil un protón a que vaya a desaparecer en algún momento el par electrónico hacia abajo del plano, ¿ya? Entonces va a tener una protonación más fácil. Bien, eso es lo que se describe ahí, y si se protona más fácil va a aumentar un poco su hidrosolubilidad. Y vean los valores de pKa, ya, perdón, de log P. ¿Cuál es el más esférico? ¿Metdilacina o trimepracina? Metdilacina, muy bien. Es más esférico porque ha ciclado. ¿Coincide eso con la lógica que vemos acá, que tenga un log P menor? Sí, porque se volvió más esférico, entonces tiene un log P un poco menor. No es tan lipofílico como la estructura abierta. Es más básico, claro. La metdilacina también es más básico. No tengo ahí el valor de pKa, pero sí, es más básico. Es ligeramente más básico que la trimepracina. No confundan conceptos, si recuerden que pKa no es lo mismo que log P. Son conceptos diferentes. Bien, pongamos atención acá al siguiente, por favor. Tenemos lo mismo donde vamos a ciclar para fijar una estructura específica en el caso de dopamina. Primer compuesto, a la izquierda, la dopamina, y a la derecha tenemos 5,6 dihidroxi-2-aminotetralina. Bueno, este compuesto tetralínico que tenemos acá a la derecha conserva exactamente el mismo farmacóforo que el neurotransmisor dopamina, un anillo de benceno, dos grupos hidroxilos, dos átomos de carbono, ahora si contamos, y un nitrógeno primario básico. Diferencia. En el caso de la aminotetralina hemos ciclado la estructura. Pregunta, ¿y la lipofilia se conserva o dónde creen ustedes que es mayor? ¿Cuál es más esférico? El de la derecha es más esférico, pero ¿será menos lipofílico? Pero tiene más carbono. Muy bien, aquí se alteró la cantidad de carbono. Entonces, como tenemos más carbono en la estructura, ahí están los carbonos extra, va a tener una lipofilia mayor. Más carbono, más lipofilia. Así que siempre ese criterio se ocupa primero antes de ver otras consideraciones espaciales. La dopamina como neurotransmisor regula conductas como por ejemplo las relacionadas con experiencias placenteras, conductas adictivas. El cerebro la libera cuando come algo que le agrada. Ese es el efecto de la dopamina. En contraposición tenemos el neurotransmisor serotonina. Actúa en neuronas que inhiben el apetito. Por eso que varios fármacos antidepresivos producen anorexia. Hacen que las personas pierdan el apetito por la serotonina. Tener más serotonina genera el efecto contrario. ¿No han escuchado eso? Que las personas a veces dicen que cuando se deprimen les aumenta el apetito. Ya, y es por esto, ya por este juego de estos dos neurotransmisores, serotonina y dopamina. Bien, la última pregunta respecto a serotonina y dopamina. A ver, la dopamina ya tiene dos grupos hidroxilo ahí dentro de la estructura. ¿Qué pKa tienen los hidroxilos? Cuando son de una cadena alquílica 16 y ahora, ya, muy bien, son alrededor de 10. Entonces, si es alrededor de 10, ¿cómo van a estar a pH fisiológico? Van a estar neutros, ya, porque el pH fisiológico es 7, no van a estar ionizados. Y lo último, ya respecto a este compuesto, si esta estructura fuese la siguiente, miren,
la dopamina, aquí para que lo vayan asociando a las rutas bioquímicas endógenas. Miren la modificación que voy a hacer. A ver, esto estaría así a pH fisiológico y acá va a estar NH3 más. ¿Yeah? Y si nosotros borramos acá ahora, ¿cuál aminoácido sería este? Miren, el aminoácido, la parte aminoacídica, miren, aminoácido, aminoácido, ¿no es cierto? Es todo lo que tienen en común todos los aminoácidos. Y acá está el carbono alfa. Luego viene la parte que los diferencia. En este caso en particular es un CH2 conectado a un fenol. Ese aminoácido es uno que se representa con la letra griega Y. Tirosina, muy bien. Entonces, la dopamina vendrá de la ruta biosintética a partir del aminoácido tirosina, claramente, ¿ya? Claramente por una decarboxilación y posterior hidroxilación. Bien, esto de ciclar o borrar ciclos ya dijimos que tenía su efecto en la selectividad de las moléculas. Importancia en el incremento de selectividad. A ver, primero, ¿cuándo se vuelve más selectivo? ¿Cuando está abierto o ciclado? Ciclado, ya, cuando está ciclado es más selectivo. Existen prototipos de moléculas capaces de interactuar con muchos receptores. Al restringir la conformación, se consiguen con frecuencia análogos más selectivos y con menos efectos secundarios, cuando queremos selectividad por receptores de interés. Ejemplo, conversión de la mianserina, un antidepresivo que está en el mercado, a ese derivado experimental del laboratorio Bristol, BRL 34849. La amianserina, al igual que varios antidepresivos tricíclicos y policíclicos, tiene como efecto adverso inducir mucho sueño. Y ese efecto adverso no es menor porque los antidepresivos se consumen por lo general en la mañana. Y el efecto de la somnolencia se debe a el antagonismo sobre los receptores H1 de histamina. La mianserina que vemos acá es un antagonista de todos estos receptores. 5-HT2 es bueno que sea antagonista ahí porque de esa manera se libera más serotonina. El 5-HT2 es un receptor presináptico. Alfa-1 adrenérgico es bueno porque así tenemos más efecto de noradrenalina en el cerebro. Y alfa-1 es un receptor presináptico. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos las distintas familias. Pero no queremos el antagonismo H1 porque a nivel cerebral eso produce somnolencia. Ese es el receptor que es antagonizado por clorfenamina en las personas que les da sueño cuando consumen antigripales. Y entonces la pregunta que se hicieron ellos era cómo eliminar la selectividad por los receptores de histamina. Para eso lo que había que hacer era perder una interacción de p-stacking. Entonces, esta histamina se caracteriza, ya los receptores H1, porque tienen dos interacciones de p-stacking, ya tienen dos interacciones de p-stacking con el fármaco mianserina. Entonces, si la mianserina la movemos un poquito para que se pierda una de esas interacciones de p-stacking, ¿qué va a pasar con la afinidad por el receptor H1? Disminuye, ¿ya? A ver, si yo hablara de afinidad en estos términos, perdón, en términos de KI o en términos de IC50. Cuando yo digo que algo pierde afinidad, numéricamente, ¿qué es lo que pasa con KI o con IC50? Aumenta, ¿ya? Muy bien, sí, no olviden esa correlación. Bien, vamos a la estructura acá arriba. Ahí está, la mianserina. Y lo primero aquí que les voy a preguntar, que son estas preguntas fáciles y directas para la prueba, para la solemne, que el nombre de algunos ciclos, nombre de grupos funcionales, estimación de algún valor de pK sub A, tipos de interacciones. Bueno, ahí tienen eso, la piperacina, ¿no es cierto? Piperacina. Segunda pregunta, ¿y cuál nitrógeno es más básico?
Muy bien. Ya el de abajo, el terciario metilado, porque el de arriba tiene resonancia y es menos accesible desde el punto de vista estérico. Está como más escondido en el centro de la molécula. El par electrónico está menos disponible para ser protonado. Bueno, sintéticamente hay varias posibilidades y como nosotros queremos cambiar el ángulo de un benceno, se vio químicamente que se podía introducir acá un anillo, en este lado. Ahora, pregunta, ¿introducir el anillo a la derecha o introducirlo a la izquierda es lo mismo? ¿Es simétrico? No. Sí, cuidado, este compuesto no es simétrico. Entonces, tener un anillo a un lado o al otro son moléculas completamente diferentes. Bueno, si colocamos el anillo a la derecha, el ángulo diedro va a cambiar. Este ángulo molecular cambia si le colocamos ahí este nuevo anillo a la derecha. Lo vamos a como recoger, por así decirlo. Ahí les vamos a mostrar en cuánto cambia. Entonces, hemos insertado un anillo más en la estructura que ha creado complicaciones adicionales. Bueno, no solo en el aspecto sintético, sino que también a nivel de efecto ya vamos a tener que tener mucho cuidado con la quiralidad. Venderlo como estereisómero puro, vender el eutómero. Porque si usted vende la mezcla, en realidad sería la mezcla de ¿cuántos estereoisómeros? Si hay 2 centros quirales en la estructura. 4, ¿no es cierto? Porque es 2 elevado a 2. Ya tenemos 2 centros quirales. O sea, usted estaría vendiendo 4 moléculas mezcladas, diferentes, con diferente efecto. Ya, así que eso no es posible. Bueno, tenemos ahí el quinto anillo adicionado. Y vean lo que pasó. Preservamos la actividad antagonista por el receptor de serotonina 5-HT2 presináptico autorregulatorio, por el receptor alfa-1 adrenérgico de noradrenalina presináptico autorregulatorio, receptores cerebrales, pero hemos perdido la interacción con el receptor H1 de histamina. Ahora vamos acá y veamos el cambio que se ha producido con la adición del anillo extra. Acá se puede apreciar ya bastante que el ángulo, en el primer caso está la estructura no ciclada. Entonces tenemos, a ver si lo tomamos acá del centro, más o menos. Ya, este es como el ángulo APP. Entonces ahora lo tenemos que tomar de acá del centro, acá al otro centro. Entonces el ángulo tal vez no es muy perceptible, pero ¿creció o se contrajo? Se contrajo, una contracción angular. Y eso lo podemos medir, no a mano, como yo lo tengo ahí, es muy difícil, pero se puede medir computacionalmente. O si tenemos la estructura cristalográfica de esa molécula, es más fácil de medir. Entonces, podemos tener tanto el valor predicho como también el valor medido experimentalmente. Entonces, al cambiar el ángulo, uno de los anillos se alejó de un punto crítico de interacción con el receptor histamina H1. Además, cambió también el ángulo de proyección del par electrónico de la piperacina. Entonces tenemos que el ángulo de proyección del par electrónico, si nosotros maximizamos la parte de abajo, ahí tenemos el par electrónico. Ya esa nube de color rosado que se alcanza a ver ahí es el par electrónico. Ahí está. Miren, si ustedes lo proyectan, eso está así. A ver, ¿dónde tengo el mismo color acá? Ahí, ¿no es cierto? Ya entonces ahí está el par electrónico, o sea, ese era el ángulo de proyección, salía apuntando hacia esa región, sabemos que va a estar protonado, o sea, ese va a ser un dador de puente de hidrógeno, pero la estructura ciclada, ahí al lado está puesta en la misma disposición angular, el ángulo ahora ha cambiado. Entonces, nótese que teníamos en el primer caso un ángulo más cercano a lo normal, un ángulo, en el primer caso, más cercano a 109,5. Pero ahora tenemos un ángulo más cercano a 90. Cambió la disposición angular.
Y eso también va a cambiar las interacciones con el target. Porque recuerden, este va a estar protonado y va a ser, por lo tanto, dador de puente de hidrógeno. ¿Por qué no puede ser aceptor de puente de hidrógeno? Es porque a pH 7 va a estar protonado, ¿no es cierto? Ya. A pH 7 va a estar protonado, entonces solamente puede actuar como dador de puente de hidrógeno. Muy bien, vamos a la siguiente estrategia. Ahora, quedan pocas, viene esta y de ahí la última. Dice, introducción de enlaces múltiples o estrategia llamada vinilogía. Introducir enlaces múltiples significa introducir enlaces dobles, ya sea mediante un enlace doble, un enlace triple o un anillo, para separar grupos de importancia. O sea, la estrategia es, usted tiene un grupo A conectado a un grupo B. Podemos variar la interconectividad de A con B, ya sea por un enlace doble, por un enlace triple, ojo que la disposición angular no es la misma, o incluso por un sistema aromático, por varios enlaces que separen A de B. Cuando usted hace eso, cuando usted inserta enlaces dobles para separar dos grupos importantes dentro de la estructura, recuerde que se va a alterar la geometría de la molécula. Porque si la separación inicial era por átomos sp3, vamos a tener ahora que la separación va a ser por átomos sp2, o sea, vamos a pasar de átomos tetraédricos a átomos trigonales planos y podríamos tener isomerismo geométrico, moléculas de configuración E o Z. Además, cuando usted introduce enlaces dobles, la molécula se vuelve más rígida. ¿Por qué? Porque no puede rotar, ¿no es cierto? Una molécula rígida, un enlace doble, ejemplo, algo así, no es rotable. Ese enlace no puede rotar porque es un enlace doble con una unión de tipo pi. Y esa unión pi, el enlace pi, no puede rotar porque se tendría que romper para que eso rotara. Mientras que si usted tiene puro enlace sigma, esos sí son rotables. Entonces, acuérdense que ahí tenemos que uno es sigma y el otro es pi. No interacción de pi stacking, no confundir, me estoy refiriendo a enlace pi. Ejemplo, partamos acá de la primera molécula, estradiol. Pregunta, con dos grupos hidroxilos dentro de la molécula, ¿será soluble? ¿Cuántos carbonos se lograba solubilizar por hidroxilos? 3. Y ahí esto tiene muchísimo más de 3, así que es súper insoluble. El estradiol es la hormona sexual femenina. Cualquier terapia de reemplazo hormonal lo que busca es reemplazar por imitación o por profármaco a la molécula de estradiol natural. El estradiol natural, tal como lo vemos ahí, tiene estos dos hidroxilos que están separados a una distancia bastante lejana. Ahí tenemos una distancia que es crítica para el enlazamiento de estradiol a los receptores de estrógeno. Si uno de los hidroxilos se elimina, la afinidad cae drásticamente. Entonces los hidroxilos son parte del farmacóforo. Tenemos que tener hidroxilo en la estructura para conseguir un buen agente estrogénico. El estradiol es el estrógeno natural, tiene ahí varios centros quirales. ¿Cuántos cuentan ustedes? ¿4? Ah, miren. 1, 2, 3. Ya, entonces son 4. 5. Ahí, ¿no es cierto? El que está hidroxilado también es quiral. Así que tenemos 5 centros quirales en total en la estructura. Si usted quiere hacer un derivado sintético, tiene que tener los dos hidroxilos separados por un núcleo lipofílico. ¿Por qué fracasa la primera estrategia? Cis-dietilestilbestrol. Este cis-dietilestilbestrol fracasa porque, si bien es cierto, hay un conector de tipo enlace doble entre los dos hidroxilos más un benceno, pero ¿qué es lo que se pierde ahí? La distancia, ¿cierto? Se vuelve completamente cercana ahora entre los dos hidroxilos. Pero sintéticamente se puede crear el trans-dietilestilbestrol,
que tiene una distancia muy parecida. Entonces tenemos que los dos hidroxilos están ubicados farmacofóricamente. Y eso se consigue con un enlace doble. Y el enlace doble permite entonces esta distancia apropiada, y cuando se intentó con un enlace simple no funcionó. ¿Por qué? ¿Por qué el enlace doble sí funciona bien, pero por qué si uno coloca el enlace simple no? Siento que se va a parecer mucho. Enlace simple sería no el enlace doble. ¿Perdón? Muy bien. Si usted coloca acá el enlace simple, ahora se vuelve rotable y por lo tanto esto va a tener poca selectividad. Va a costar que adopte la conformación exacta que necesitamos para que se ancle al target. Tenemos acá una superposición 2D de las dos moléculas. En color oscuro tenemos el estradiol, en color rojo el trans-dietilestilbestrol. Y ahí vemos que los hidroxilos quedaron ciertamente ya muy solapados, muy cercanos en el espacio. Ellos son claves para la unión con el target. Si usted quisiera hacer un profármaco de estradiol, ¿a qué estrategia podría recurrir? Sin alterar la estructura, ya, porque el estradiol, dijimos que estos dos hidroxilos son muy importantes para la actividad, entonces no hay tampoco garantía de que metabólicamente se hidroxile de vuelta justo donde queremos. Entonces, preservándolo, ¿cómo usted haría un profármaco con esto? Con un éster, ya, entonces podríamos tener, y existe, como fármaco transformado en proéster, en un éster sería estradiol valerato. Acá, miren. Este lo podemos transformar en un éster. Ahí tenemos un carbono, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos un estradiol valerato, y tal vez lo han visto, el estradiol valerato se vende y ahí es el profármaco de estradiol. Eso se va a hidrolizar por encima de esta grasa y se libera la hormona libre. Sí, este sería valerato. Estradiol valerato. 5 carbonos más, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, claro, podría ser con menos, con más, pero el largo de la cadena depende de razones farmacocinéticas. Recuerde que siempre el efecto farmacocinético, que también se absorbe, cómo se elimina, si hidroliza más rápido o más lento, eso es relevante ya y se determina empíricamente. No se llegó a eso así por azar. Para hacer los profármacos siempre se utilizan éster. Casi siempre. Recuerde que también podemos tener profármacos de otro tipo. Ya lo más común es un éster, pero también podría haber un profármaco, por ejemplo, de tipo nitrógeno alquilado, siempre y cuando sepamos la ruta metabólica del fármaco, o sea, que sepamos que ese nitrógeno alquilado se va a N-D-alquilar en el cuerpo. Entonces hay que hacer un estudio previo metabólico, ¿ya? Pero los ésteres, de que se va a hidrolizar el éster, se va a hidrolizar, ya dentro del cuerpo. ¿Cuánto va a tener de vida media? Eso lo da a lo largo de la cadena. Ya más vida media, menos vida media. Muy bien, principio de la vinilogía, esto de insertar enlaces dobles o enlaces múltiples entre dos grupos relevantes, dos sustituyentes X e Y unidos por una cadena vinilénica o polivinilénica se comportan como si estuviesen unidos directamente. ¿Qué explicación podemos dar? Una explicación basada en la teoría electrónica, ya sea de resonancia o de orbital molecular, donde vamos a decir que el efecto de grupos atrayentes y dadores se transmiten a través de la superposición de orbitales pi. O sea, muchas veces se encuentra en algunos fármacos que para que haya una buena actividad tenemos que tener dos grupos, un dador y un aceptor, interconectados por resonancia entre sí. Y un enlace doble o un enlace múltiple preserva esa interconexión. Ejemplo, veamos acá. Supongamos que X es el dador, entonces X puede hacer una resonancia hacia ahí. Si colocamos un enlace doble, el X puede hacer la resonancia a través del enlace doble.
sea en una disposición o en otra disposición. Podemos tener la disposición, ¿no es cierto?, E o Z. Podemos tener un enlace doble o podemos tener varios enlaces dobles. Y también podemos tener la inserción de anillos. Entonces, por ejemplo, si X es el dador, ya observen esto, yo necesito que el dador y el aceptor estén en resonancia. Entonces, si yo digo que el dador y el aceptor van a estar en resonancia, ¿cuál es el átomo que va a ser nucleofílico en esta molécula y cuál electrofílico? Ejemplo, en este primer caso, a ver, X e Y, ahí el primer anillo de benceno. ¿Cuál va a ser el átomo rico en electrones y cuál el átomo pobre en electrones? Si están conectados por resonancia. ¿Dónde se acumulan los electrones? ¿En X o en Y? Si esto tiene una resonancia fuerte, nuestro grupo delta menos va a ser Y y nuestro grupo delta más va a ser X. Ya por la resonancia. En posición para, ¿puede ocurrir la resonancia? Por supuesto. Ya, entonces podemos tener también posición para. Y tenemos, ¿no es cierto?, que la distribución estereoespacial es la misma. Delta menos, delta más. Entonces, si para tener actividad yo necesito que esos dos grupos estén con esa polarización, delta menos y delta más, interconectados por resonancia, puedo separarlos por un anillo aromático siempre y cuando sean en posición orto o en posición para. ¿Por qué no en posición meta? La resonancia no está, ¿no es cierto? No hay una resonancia si están en posición meta, así que muy bien. Y también tenemos esta otra situación en que puede haber tanto un anillo como un enlace doble. Recuerden que un anillo no es otra cosa que varios enlaces dobles. Entonces nuestro grupo también puede a través de este sistema resonar. Se preserva entonces esta distribución de carga, delta menos y delta más. Miren, esto de introducir enlaces dobles o anillos va a ser útil siempre y cuando no estemos alterando una distancia crítica de interacción ligando-receptor. Porque cuando usted introduce enlaces dobles o anillos, los grupos X e Y, ¿qué ocurre? Se están separando. Entonces, si el receptor no da para que esa separación permita todavía la interacción con los aminoácidos clave, la actividad biológica se podría perder mediante esta estrategia. Acá tenemos un tercer ejemplo, donde para la actividad, en este caso ilustrativo, es necesario tener un oxígeno delta menos y un oxígeno delta más. Si entre medio de ese éster colocamos un enlace doble, pregunta, ¿sigue siendo éster? Al principio es éster, pero ahora no. Es un compuesto carbonílico alfa-beta insaturado y muy bien, ¿no es cierto?, un éter ahora. Pero la densidad electrónica sigue siendo la misma. Sí, ¿no es cierto? Ya distinta distancia, pero la densidad electrónica se ha preservado. Y en el último caso también. La densidad electrónica sigue siendo exactamente la misma. La distancia se ha alterado drásticamente. ¿En cuál de los tres casos están más alejados? ¿En el del centro o en el último? En el último tenemos una distancia mayor. Entonces, si la distancia es crítica, tal vez el último no nos sirva. Eso va a depender caso a caso. ¿Sí? Ah, claro, cuando uno hace la resonancia, siempre el par electrónico se mueve desde el punto de riqueza electrónica hacia el punto de deficiencia. Cuando ustedes en química orgánica movían de esta forma, el par electrónico al moverse tenía que generar una estructura de Lewis válida. Entonces, si lo movemos en este sentido, preservamos la regla del octeto. Hagamos acá la estructura como quedaría así.
Entonces, este quedaría acá arriba negativo y este de aquí abajo positivo. Pero pregunta, ¿la regla del octeto se sigue cumpliendo? El oxígeno superior tiene 8 electrones de valencia y el oxígeno inferior tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También cumple la regla del octeto. O sea, lo único que ha cambiado son las cargas que aparecen ahora, pero la regla del octeto todavía se cumple. O sea, es una estructura de Lewis válida. Si usted mueve al revés los electrones, va a generar estructuras de Lewis no válidas, como si, por ejemplo, moviésemos al revés acá, generaríamos un carbono con 5 electrones de valencia, y eso no puede ser. Un carbono con 10 electrones de octeto. O si este par electrónico usted lo transloca para acá, va a dejar arriba un octeto incompleto sobre el oxígeno y va a generar acá un enlace imposible hacia un oxígeno porque ganaría electrones con octeto expandido. Ya, así que de ahí tienen que recordar un poco las formas de resonancia, cómo se trazaba resonancia, recordar un poco esa materia de química orgánica. Bien, consideremos el siguiente ejemplo. Ahí tenemos una superposición de dos moléculas súper interesantes como lo son la cocaína y la procaína. La procaína está en color rojo en la parte superior y la cocaína en color oscuro. Y observen cómo la estructura de la cocaína, miren, voy a maximizar esto. A ver, aquí es importante que lo logren apreciar bien. La estructura de la cocaína es un alcaloide complejo porque tenemos un sistema asa bicíclico. Tenemos que este biciclo tiene un nitrógeno acá, 2 átomos cabeza de puente. Tenemos hacia abajo un sistema pirrolidínico y hacia la derecha el sistema piperidínico. Entonces es un biciclo piperidina y para abajo pirrolidina. El biciclo tiene además conectado en esta posición un éster hidrolizable. ¿Qué más? Como cocaína, aquí en la posición 4 del sistema piperidínico tenemos un éster a un anillo de benceno. Entonces esa es la estructura del compuesto natural cocaína, que es el mejor anestésico local que existe. Imitando esa estructura se ha creado procaína. Entonces, procaína en color rojo tiene el anillo de benceno, el grupo éster, separado a cierta distancia de un nitrógeno terciario protonable. O sea, el farmacóforo es exactamente el mismo, pero no tenemos la complicación química que aporta el sistema bicíclico de cocaína. Diferencias con respecto a la cocaína, que en la posición para del anillo de benceno hay un dador electrónico grupo amino. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que para tener un buen anestésico local es bueno que tengamos acá en la posición para un dador fuerte electrónico como un grupo amino y que ese dador esté en resonancia con el carbonilo del éster. Un anestésico local potente, por lo tanto, tiene un dador en para que hace resonancia perfecta con el aceptor carbonílico del éster, que no necesariamente puede ser un éster, puede ser un éster, puede ser una acetona, puede ser una amida. Pero si está esta resonancia, la actividad biológica se maximiza ya del agente bloqueante de los canales de sodio. Estas moléculas son bloqueadores de los canales de sodio. Aquí abajo entonces está la estructura, ahí está la procaína, ahora la tenemos dada vuelta, en la misma estructura que está arriba en color rojo. Ya veamos de nuevo esto. ¿Por qué decimos que están en resonancia? Porque miren, este par electrónico se mueve hacia acá, ese transloca este hacia afuera y ahí tenemos la llegada del par electrónico. ¿Cuál es el átomo entonces delta menos? El oxígeno, muy bien. Y delta más el nitrógeno. Cuando eso se cumple, cuando tenemos esa polarización en que la anilina queda positiva y el oxígeno queda negativo, se maximiza la actividad anestésica local. Si no tenemos eso, la actividad baja. Entonces, ¿qué pasa si en vez de un benceno ponemos un ciclohexano? Claro, no hay resonancia, la actividad cae drásticamente. ¿Qué pasa si separamos el éster, acá entre medio, con un enlace sigma solamente, o sea, con un CH2 anillo? ¿La resonancia va a existir? No. Pero si colocamos entre medio algo que preserve la resonancia se conserva. Entonces,
La binología nos dice podemos colocar entre medio enlaces dobles. Ahí está. Y sigue siendo activo, porque la polarización de esos grupos permanece dado que la resonancia aún es posible. Delta menos y acá delta más. Tenemos la molécula de tipo dipolo. Sigue siendo activo. Tenemos delta menos y tenemos delta más. Esa forma dipolo para esta molécula permite que se ancle a la perfección en los canales de sodio. Vamos a otro ejemplo. Dos bencenos. ¿Será posible una resonancia coordinada? Ahí ustedes la pueden trazar, entonces la prueba. Tienen que mover ahí y decir, bueno, ¿qué pasa si ahora yo sigo acá interconectando? También es posible entonces tener la polarización fuerte delta menos, delta más. ¿Qué pasa si uno de los anillos se reemplaza por ciclohexano? Se pierde ya la actividad o baja significativamente porque se rompe la resonancia. El dipolo desaparece porque para que ese dipolo fuerte exista tiene que estar esta resonancia. Entonces la molécula tiene que ser un dipolo fuerte. Ejemplo de fracaso acá. Porque acá tenemos, claro, dos carbonos sp3, no hay enlace doble, entonces no hay resonancia. Así que necesitamos enlaces dobles o bencenos más enlaces dobles para que la polarización se preserve. En algunos casos hacer esto fracasa cuando se altera mucho la distancia. Cuando el target no lo permite, cuando es una cavidad pequeña. Todas esas cosas hay que tener en consideración. De hecho, veamos un ejemplo donde se alteró drásticamente la distancia. Acá. Tenemos una interconexión entre el anillo. ¿Cómo se llama este anillo? Perfecto. Entonces tenemos una piridina. Ese fármaco es la isoniazida. Dice antituberculoso. ¿Qué es eso? ¿Qué es la tuberculosis? ¿Quién causa la tuberculosis? ¿Un virus o una bacteria? Una bacteria. Ya esto es un agente antibacteriano. La isoniazida. Es una bacteria muy difícil de combatir. Ya el bacilo de Koch se vacuna contra la tuberculosis. Todos estamos por defecto vacunados contra eso. La tuberculosis prácticamente había sido erradicada de Chile hasta algunos años atrás, en que otra vez empezó a haber una especie de rebrote, lamentablemente. Y bueno, ¿y por qué cuesta tanto eliminar a este bacilo? Porque el bacilo de Koch tiene una capacidad de enquistamiento en las células pulmonares. Entra en un estado de suspensión, se rodea de una capa de cera y queda como enquistado el bacterio dentro de las células. Es un bacterio pequeño y queda guardado esperando el momento para volver a la vida, por así decirlo, y atacar. Entonces, esta isoniazida que tenemos ahí, para ejercer su efecto, la distancia entre el nitrógeno que está aquí abajo y el oxígeno carbonílico es clave. Si entre medio colocamos un enlace doble, ahí está, se pierde la actividad. Ese amino que está ahí no es tan básico porque, por una parte, tenemos la resonancia que está acá y que al mismo tiempo hace que el oxígeno sea electroatractor. Entonces, el nitrógeno primario no hace resonancia, pero dado que fruto de esa resonancia va a tener ahí al lado un nitrógeno delta más separado de un carbonilo oxígeno delta menos, entonces al tener una carga positiva al lado hace que su protonación sea más difícil. Por eso va a ser menos básico que una amina primaria común y corriente. Y la piridina que está abajo tampoco es básica. Porque ya, miren, a ver, pero primero, ¿qué pKa tenía una piridina sola, más o menos? Sí, muy bien, alrededor de 5. Ya, y este, yo les adelanto, es menos que 5. ¿Por qué? ¿Qué hace que se vuelva menos básico todavía? Ya, perfecto, porque tiene una resonancia. Si este par electrónico ustedes lo mueven, ojo, no el par electrónico de la piridina, el del anillo. El otro par del anillo puede salir hacia afuera. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Nos va a dejar
el sistema con deficiencia de electrones, delta más el anillo, y por lo tanto va a ser más difícil que se protone. Que el anillo está perdiendo. El nitrógeno va a quedar positivo. Es más difícil que se protone. Esas estimaciones de basicidad o acidez en los fármacos es tremendamente relevante. Bien, entonces en este caso, ya para ir cerrando esta materia, tenemos el fracaso de la estrategia por cuanto hemos alterado drásticamente dicha distancia. Bien, y lo último, ya antes de proceder al pequeño recreo que vamos a tener ahora, ya falta muy poco. Lo último, aquí está la última estrategia que introduce un concepto nuevo llamada la estrategia de isosterismo o bioisosterismo. La definición del concepto primero dice que los isósteros son átomos o grupos de átomos. Entonces, primera observación, aquí vamos a comparar átomos individuales o vamos a comparar grupos de átomos unos contra otros. Dice, con iguales propiedades y comportamiento electrónico. Entonces, son isósteros dos átomos o dos grupitos de átomos que son parecidos en su comportamiento físico-químico. Primera aproximación al concepto, el concepto clásico o de Landmuir, que definía isósteros como moléculas, ya un concepto antiguo, moléculas con igual cantidad de átomos e igual cantidad de electrones de valencia. Vámonos aquí por la parte de la izquierda y por abajo. Según Landmuir, nitrógeno gaseoso, esto es el N2, versus el monóxido de carbono gaseoso o CO, son moléculas isósteras. ¿Por qué? Porque son muy parecidos. ¿En qué sentido son parecidos? Igual cantidad de átomos. ¿Y cuántos electrones de valencia en total poseen? Ejemplo, el nitrógeno en total, ¿cuántos electrones de valencia hay ahí? 2, 4, 6, 8, 10. 10 electrones. Pregunta, ¿y en el monóxido? 2, 4, 6, 8 y 10. Pero profesor, tiene carga, no importa, pero el total de electrones es el mismo. 10 electrones de valencia. Igual cantidad de átomos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Van a tener un comportamiento químico parecido. Veamos los datos experimentales. Tienen el mismo comportamiento químico muy parecido. Miren, punto de fusión, 63 y 68 Kelvin, muy parecido. Punto de ebullición, 77 y 81 Kelvin, o sea, muy parecido. Entonces, este concepto de parecido, yo sé que es abstracto y no suena muy académico, pero aquí en química medicinal es tremendamente relevante. Son isósteros, átomos o grupos muy parecidos en su comportamiento. Ejemplo, vamos para acá. ¿Cuál es criterio parecido en qué usted me va a decir? Ahí entramos a las definiciones no clásicas. Parecido en polaridad, parecido en geometría, parecido en solubilidad, acidez o parecido en su capacidad para formar puentes de hidrógeno. Y vamos a ese que es el más fácil de ver. Si usted tiene en el fármaco la siguiente situación, usted tiene que, es tremendamente relevante que acá haya un hidroxilo, pero por su capacidad para aceptar un puente de hidrógeno. O sea, se necesita ahí un oxígeno para que acepte un puente de hidrógeno de la proteína, que lo coloca justo en esa posición. Entonces, la pregunta es, este hidroxilo, ¿por qué isóstero lo puede reemplazar por otro grupo que pueda aceptar un puente de hidrógeno? Y ahí hay muchas posibilidades. Una es un nitrógeno, que se nos viene inmediatamente a la mente. ¿Ya? Entonces lo voy borrando y modificando encima. Entonces alguien podría decir, pero el nitrógeno sí, puede aceptar un puente de hidrógeno, pero ¿se va a protonar? La verdad es que no se va a protonar, porque es una anilina. Sin embargo, tal vez no sea muy buen isóstero. ¿Por qué? Porque este par electrónico no va a tener la misma disposición angular que la del oxígeno. Los ángulos de los pares electrónicos de oxígeno es diferente al ángulo que tiene un nitrógeno que tiene solo un par electrónico. ¿Se entiende la idea? Así que capaz que no sea muy buen isóstero, pero técnicamente lo es. Es un isóstero, hay que probar si es que va a funcionar. Y además, ¿cómo es el tamaño de oxígeno y nitrógeno? Parecido, así que al menos en tamaño andan bien.
Otra observación. ¿Y si en vez de un nitrógeno pusiesen un flúor? Flúor tiene 3 pares electrónicos, aumenta la probabilidad que alguno de esos enganche con el protón. Por lo tanto, flúor es isóstero de hidroxilo. ¿Se entiende? Entonces también tenemos ahí otro criterio para poder decir que es isóstero. Vamos aumentando la complicación. Isóstero geométrico. ¿Ok? ¿Cómo es eso de isóstero geométrico? Imagina un fármaco donde esta disposición angular es súper importante. Acá vamos a tener un R1, acá voy a tener un R2 y aquí voy a tener, por ejemplo, ya un carbonilo y aquí abajo vamos a tener un átomo de cloro. Entonces, si cloro y carbonilo deben estar separados por cierta distancia para la actividad, ¿por qué podría reemplazar el doble enlace? ¿Lo puedo reemplazar por un enlace simple? No es lo mismo. Entonces, ahí lo que me conviene como estrategia es ciclar la estructura. O sea, formar en algún momento un ciclo, un benceno, por ejemplo, como isóstero de dicho alqueno. Siempre y cuando que el resto no importe mucho, ¿ok? Porque ahí va a cambiar el resto de la estructura, pero un benceno podría ser isostérico respecto a un enlace doble. Otra estrategia. ¿Qué pasa si usted necesita interacciones hidrofóbicas con un grupo grande dentro de la cavidad? ¿Por qué puedo reemplazar un benceno? Alguien va a decir por cualquier otro anillo aromático. Sí, es posible, pero ojo que el benceno solo es bien apolar. Entonces ojalá algo que más o menos también sea apolar. Si son solo interacciones hidrofóbicas, ¿estoy obligado a que siempre sea aromático? No. Ya, muy bien, podría ser cualquier otra cosa hidrofóbica, incluso algo como esto. Mire, benceno, ¿cuántos carbonos tiene? 6. Entonces yo podría pensar en algo grande que más o menos sea voluminoso, por ejemplo así. Entonces ahí también esto entra. No tiene 6 carbonos, pero sí tiene 4, se acerca un poco, un grupo terbutil. Entonces, un terbutil sería isóstero de hidrofobicidad de benceno. Es un grupo que comparte propiedades y que es parecido en tamaño. Otro ejemplo, mire, usted tiene un éter que es tremendamente relevante porque los éteres tienen esos pares electrónicos y por lo tanto puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno justo en esa disposición angular. Entonces, ¿por qué reemplazamos un éter? Bueno, hay una estrategia media rara que la va a encontrar usted y es que acá lo importante para que nosotros podamos tener actividad necesitamos 2 pares electrónicos que estén justo ahí recibiendo los puentes de hidrógeno. Bueno, se ha visto experimentalmente que una estrategia para obtener algo muy parecido a eso es esto. Un carbono con 2 flúors. Un grupo CF2. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de eso? Exacto. Flúor es el átomo más electronegativo de la tabla periódica. Son tan electronegativos que ellos pueden recibir puentes de hidrógeno fácilmente y como tienen 3 pares electrónicos se ajustan a la disposición angular. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es que un éter es isóstero de un CF2. O sea, de un grupo difluorometileno. Isóstero éter, isóstero difluorometileno. Son isósteros entre sí porque ambos pueden recibir puentes de hidrógeno en la misma disposición angular. ¿Ven cómo expandimos el concepto? Otro más. Se ha encontrado que un naftaleno, bueno, conectado a cualquier cosa, ya imaginemos que el fármaco sigue para allá, puede hacer tanto interacciones pi-stacking como hidrofóbicas. Bueno, si la interacción hidrofóbica con la cavidad es relevante, uno puede alterar el naftaleno por otra cosa que se comporta hidrofóbicamente casi igual, y ese otro algo que tiene un comportamiento muy similar
a naftaleno es lo siguiente, es diclorobenceno. Entonces podemos reemplazar uno de los anillos de benceno por 2 átomos de cloro siempre y cuando los cloros estén en disposición orto uno respecto del otro. Si usted aleja el cloro un carbono más, ya no es isóstero. Tienen que estar al lado uno del otro. O sea, estos 2 cloros tienen un volumen y un comportamiento hidrofóbico muy parecido a todo este benceno. Acuérdense que el cloro, ¿de qué periodo es? ¿Periodo 2 o periodo 3? Periodo 3. Es un átomo más grande que un carbono. Entre los dos le hacen el peso a un benceno. ¿Ya? Entonces, podemos tener ese isosterismo de tamaño e hidrofobicidad. Y para terminar, ya quiero que este lo vean inmediatamente porque es bastante perturbador, si le quieren llamar así. Si usted tiene un ácido carboxílico, el ácido se caracteriza porque libera protones. Vamos para acá. Entonces la pregunta es, ¿habrá otro grupo funcional en la química orgánica que libere protones? Sí, hay muchos y son raros para ustedes. Por ejemplo, ácido sulfónico. Sulfo, ¿cómo se llama ese? Sulfonamida. Usted dirá, y siempre y cuando el R sea muy electroatractor. N-hidroxilamida. ¿Cuál protón es el que sale ahí? El protón del NH. Entonces tenemos que, también podemos retirar un protón de una N-hidroxilamida. También es ácida. Y también hay anillos ácidos, siendo estos 4 los más conocidos, donde el representante clásico de los anillos ácidos es el segundo, llamado tetrazol. Tetrazol se comporta igual que un ácido carboxílico porque su protón tiene un pKa de 5. Así que ojo con estos de ahí, no los vayan a confundir con bases. Esos que están ahí son heterociclos ácidos que liberan un protón en medio acuoso. No captan protones, no son básicos. No son piridina ni midazol o lo que sea. ¿Ya?